Hola a todos, bienvenidos. Somos el Grupo Gantt de la Maestría en Gestión de Proyectos de la Escuela Superior Politécnica del Litoral. En esta sesión vamos a hablar sobre la gestión cualitativa y cuantitativa de los riesgos en los proyectos. En primer lugar, cabe indicar qué es un riesgo como tal. Un riesgo es un evento o una condición incierta que de producirse tiene un efecto positivo o negativo en los diferentes objetivos del proyecto. Uno de los ejemplos más comunes de los objetivos del proyecto son alcance, cronograma, costo y calidad. Gestionar los riesgos es muy importante porque tenemos la posibilidad de aumentar la probabilidad de ocurrencia y el impacto de los eventos positivos y a su vez disminuir la probabilidad e impacto de los eventos negativos. El presente proyecto tiene como objeto de análisis la implementación de un sistema ERP SAP en la importadora Montalbán y tiene como fecha de inicio enero del 2018. En primera instancia tenemos que definir qué es un ERP. Un ERP viene de las siglas Enterprise Resource Planning, que es la planificación de recursos empresariales. Es un sistema que representa un conjunto de sistemas de información que permite la integración de ciertas operaciones de una empresa, especialmente las que tienen que ver con la producción, logística, inventario, envíos y contabilidad. La ERP funciona como un sistema integrado, aunque pueda tener varios módulos, se representa como un todo, es decir, es un único programa con acceso a una base de datos central. El objetivo de una ERP es apoyar a los clientes de la empresa, tanto internos como externos, y dar tiempos de respuesta rápidos a sus problemas, así como un eficiente manejo de información que permita la toma de decisiones y minimizar los costos que implican ciertas demoras que sabe haber en los procesos. Los ERP funcionan en todo tipo de empresas y su selección depende de factores tales como el tamaño de la empresa, el contexto de la empresa, el tipo de empresa, los procesos y los recursos, entre otros factores que tengan relación directa con la organización. Una vez definido qué es un ERP, podemos comenzar a hablar sobre la empresa que va a ser objeto de este proyecto. La empresa es la importadora Montalbán, que su eje de negocio es la importación de productos tales como productos de tecnología, juguetería, cosmética y accesorios de belleza, además de bisutería. Se definen como productos de tecnología, dispositivos, audífonos, MP3, memorias micro SD, adaptador de memorias también. En la sección de juguetería contamos con juguetes para niños, edad entre 4 y 10 años, tales como carros, muñecas, yoyos y burbujas, entre otros. Para la mujer en general existen cosméticos y bisutería. Pueden haber cosméticos como sombras, labiales, maquillajes, accesorios de belleza. Y también en la sección de accesorios de belleza vemos brochas, aplicadores, perfiladores, entre otros. Es decir, podemos identificar desde este punto que existen varias categorías de productos donde tendremos que poner especial atención a sus procesos para poder aplicar bien el sistema ERP. Además, dentro de los procesos principales involucrados de la operación del negocio existen los siguientes. Contactar con los proveedores extranjeros. Existen varios proveedores para la empresa que pueden provenir de Estados Unidos, China, Perú y Colombia. La selección de los productos, del catálogo de servicio de los proveedores, el chequeo del embarque, la nacionalización de los productos, el almacenaje de los productos, la clasificación, venta y distribución de los productos a locales a nivel nacional y a nivel de sucursales aquí dentro de Guayaquil. El proyecto de tecnologías de la información, como fue mencionado anteriormente, tiene como objetivo inicializarse en el año 2018 y se pretende agregar el valor entregado al cliente y aumentar los tiempos de respuesta rápidos que puede brindar la empresa. A continuación podremos ver la EDT, la estructura de desglose de trabajo del proyecto de implementación de la ERP SAP en la importadora Montalbán. Tenemos 16 entregables, entre los cuales podemos identificar en primer lugar el Project Management del Departamento de Sistemas, que incluye todas las actividades de Project Management como levantamiento de registros interesados, actas de constitución, los planes adicionales, las matrices de trazabilidad, el plan de adquisiciones, el plan de riesgos, las líneas base y ciertos informes de avance. En segundo lugar, podemos identificar que tenemos
la evaluación de las necesidades del proyecto. En esta fase es muy importante dentro del proyecto, ya que podemos hacer el levantamiento de por qué la importadora está requiriendo instalar un sistema como la ERP. En tercer lugar, tenemos el levantamiento de la información, que si bien es cierto, es la base para todo el proyecto, porque podremos tener identificado cómo están los procesos actualmente y cuáles son los principales actores dentro de cada proceso. En cuarto lugar, tenemos análisis funcional del sistema, que implica actividades como análisis del módulo de proyectos, análisis de los módulos de bodega, análisis del levantamiento de la información. Implica depurar toda la información obtenida en los entregables anteriores. El desarrollo de la base de datos es una actividad netamente informática, que tenemos la preparación de la base de datos, el plan de negocio, la implementación de la base de datos y la seguridad de la información que se va a incluir en la base de datos. Una vez ya diseñada la base de datos, tenemos otro entregable, que es el desarrollo de la conexión de la base de datos, que necesitamos levantar un respaldo, la alineación, compatibilidad, hacer pruebas de estrés, entre otros. A continuación tendremos los módulos que va a tener el sistema ERP. Como lo mencionamos al principio del video, un sistema ERP tiene fases modulares. Hay módulos estándar, módulos de CRM y módulos de Business Intelligence en el proyecto que pretendemos implementar. En el módulo estándar podemos encontrar submódulos como contabilidad financiera, gestión de materiales, inversiones, tesorería, controlling, gestión de datos de logística, entre otros. Asimismo, como lo mencioné, en el módulo de CRM tendremos los submódulos de parámetros, proyectos, módulo administrativo, módulo de maquinaria. También tendremos módulos de Business Intelligence, que contendrá Business Information Warehouse, Knowledge Management, Strategic Enterprise Management. A continuación tendremos otro entregable que se llama la interfaz gráfica, que va a ser netamente cómo va a estar diseñada el sistema, que incluye actividades o tareas que están relacionadas con el diseño de las estructuras, el diseño de las vistas, los mockups, prototipos y entre otros diseños que nos hablan sobre cómo va a estar el sistema estructurado. Tenemos también la puesta en marcha del sistema, que incluye la parametrización, pruebas, workshop de validación, corrección de errores, y a continuación una parte muy importante acerca del desarrollo de este sistema, que son los manuales. Los manuales, ¿por qué? Son procesos levantados y van a dar una guía a los usuarios finales que van a utilizar el sistema diariamente. Van a saber cómo actuar ante ciertas condiciones o ante ciertos eventos que presente dicho sistema. Van a incluir manuales de base de datos, manuales de módulos estándar, manuales de módulos CRM. Dentro de este entregable va a haber, como lo mencioné, manuales para todos los módulos y submódulos que fueron mencionados anteriormente. Además, necesitamos un plan de capacitación para los usuarios finales y para los desarrolladores y a los que van a dar soporte técnico del proyecto. Y vamos a implementar una capacitación inicial exhaustiva y planes de formación continua cuando hayan actualizaciones o cuando haya cualquier tipo de innovaciones dentro del sistema. Otro entregable será la seguridad industrial, que va a ser netamente la seguridad de los equipos de cómputo, protecciones contra sobrecarga, seguridad perimetral y protección contra incendios para prevenir cualquier cortocircuito que pueda darse. Además, también tendremos otro entregable que se refiere al plan de innovación, que podremos identificar la gestión de un mercado emergente o análisis de tendencia, y al final tendremos el cierre del proyecto, donde vamos a entregar todas las actas de los cierres contractuales con los proveedores, los informes de expertos, la documentación y informe de análisis de regresión y las lecciones aprendidas, que servirán para proyectos similares a futuro que se quieran aplicar dentro de la empresa o dentro de empresas del mismo grupo empresarial. En cuanto a la hoja de recursos, como podemos visualizar, hemos definido una serie de recursos, tales como un director de proyectos, 4 analistas de proyectos, un técnico de infraestructura, una persona que dé soporte al usuario, un gerente financiero, que van a actuar como
personas a quienes se les pueda consultar información cuando estemos desarrollando los módulos estándar de contabilidad financiera y entre otros que tienen que ver con el desarrollo normal de la empresa. Tenemos también analistas de sistemas, técnicos de infraestructura, auditores internos, analistas contables, supervisores de bodega, bodegueros, contadores generales y entre otros recursos que podemos identificar que van a ser de gran ayuda al momento de desarrollar el sistema. También podemos definir que una vez levantadas las tareas del cronograma, podemos definir la ruta crítica. Para el presente proyecto se han identificado 394 tareas de la ruta crítica, lo que implica que es aproximadamente el 40% del total de las actividades planificadas, de las 1000 actividades planificadas que tenemos dentro del cronograma. Estas actividades de la ruta crítica tienen que ser monitoreadas constantemente para poder tener un correcto desempeño del proyecto. Entre las actividades de la ruta crítica del proyecto nos encontramos con el acta de constitución, la matriz de interesados, la evaluación de la necesidad de la implementación del proyecto, el levantamiento de información con los usuarios expertos, el análisis funcional del sistema, el desarrollo de la base de datos, la conexión de la base de datos, los módulos estándar, el módulo CRM, Customer Relationship Management, el módulo de Business Intelligence, la seguridad industrial para sistemas ERP SAP, el plan de innovación y el cierre del proyecto. Además, hemos realizado un análisis y una definición de la matriz de responsabilidades RACI. Esta es una matriz donde vamos a definir cuáles son las personas que estarán a cargo de las tareas. RACI, por sus siglas, significa Responsible, Accountable, Consult and Inform. En esta matriz vamos a definir quiénes son las personas que son responsables de dicha tarea del cronograma, las que son las responsables finales, a quién se le puede consultar y a quién se le debe de informar acerca de las tareas que se van a realizar. Como podemos visualizar en la matriz que tenemos acá arriba, podemos identificar que los analistas de sistemas en gran parte, solo por identificación visual, tienen la responsabilidad de ejecutar la tarea. Sin embargo, quienes son los responsables finales, quienes van a responder ante el sponsor del proyecto, son el director de proyectos y el gerente de sistemas. Además, tenemos que en algunos casos los gerentes financieros y los otros gerentes de las otras áreas de la empresa son aquellos quienes se pueden consultar y se puede informar sobre las tareas realizadas. Es muy importante definir que para cada tarea tiene que haber solo una persona que es el accountable y puede haber, como no puede haber, una persona a quien consultar y a quien informar. Ahora vamos a hablar acerca de la identificación de los riesgos, para lo cual hemos realizado la matriz de registro de riesgos que está proyectada en su pantalla. Para este proyecto hemos identificado 16 riesgos entre positivos y negativos. Los voy a detallar rápidamente. El primer riesgo que encontramos es posibles errores en la estimación del presupuesto. Segundo riesgo, inexperiencia en la seguridad del sistema. Tercer riesgo, falta de soporte técnico. El cuarto riesgo es la inexperiencia del equipo técnico en el desarrollo y la implementación del proyecto. El quinto riesgo que hemos identificado es el desconocimiento por parte del equipo en el desarrollo de la utilización de las herramientas. Otro riesgo que encontramos es la negativa de los usuarios a utilizar el nuevo programa, poco conocimiento de las necesidades de los usuarios, demoras en la instalación por problemas técnicos y riesgos surgidos desde el proveedor externo. Finalmente, hemos encontrado que otro riesgo puede ser el diseño erróneo, falta de comunicación efectiva, demoras en trámites adicionales, desacuerdos entre los involucrados y los técnicos, problemas de quejas del software, desconciliación de los informes generados y posibles cambios en la administración del proyecto. Ustedes saben, los riesgos afectan a todo el proyecto, pero dentro de la identificación de los riesgos hemos detectado que existen ciertos componentes del EET que se ven más afectados si es que llegaran a ocurrir. Estos componentes principalmente son el componente 7, 8 y 9 que aparecen en todos los riesgos, que son el desarrollo de los módulos. Otros componentes que también se ven afectados son el plan de innovación, el plan de capacitación. Hay un riesgo que nos preocupa mucho, que es el tema que tiene que ver con la comunicación, que afecta a todo el proyecto.
Finalmente, los riesgos que tienen que ver con riesgos positivos, las oportunidades, afectan a la puesta en marcha del sistema, al plan de innovación y al cierre del proyecto. A cada riesgo que hemos identificado le hemos asignado el tipo de categoría, el riesgo, la probabilidad de ocurrencia, el tipo de riesgo, cuál es su impacto dentro del proyecto, cuál va a ser el responsable del riesgo y cuál va a ser el tipo de respuesta que le vamos a dar al riesgo. Voy a citar rápidamente los tipos de riesgos que hemos identificado con todas esas asignaciones que acabo de mencionar. En el primer riesgo, que es la estimación de errores, la probabilidad de impacto que le hemos agregado es medianamente probable y su impacto es alto porque afecta al tiempo, o sea, el cronograma. Y el responsable de esto va a ser el director del proyecto y el tipo de respuesta que le vamos a dar es evitar. El segundo riesgo, que es la inexperiencia en la seguridad del sistema, es un riesgo probablemente que suceda, de impacto alto porque afecta al cronograma y al presupuesto. El responsable va a ser el gerente de sistemas y el director de proyectos y la respuesta que vamos a darle también es evitar. El tercer riesgo es la falta de soporte de mantenimiento, también es probable que ocurra, afecta el cronograma, por lo tanto su impacto es alto. Y el responsable va a ser el gerente de sistemas y el gerente del analista de sistemas. Y el tipo de respuesta va a ser mitigarlo, hacer actividades que mitiguen este riesgo. El cuarto riesgo es la inexperiencia del equipo de desarrollo, afecta el cronograma, la capacitación y a la calidad. La probabilidad de ocurrencia es baja, pero como acabo de mencionar, tiene alto impacto porque afecta a 3 objetivos del proyecto. El responsable va a ser el gerente de sistemas, el director del proyecto y la respuesta que queremos dar es evitar. El siguiente riesgo afecta a la planificación del proyecto, que es el desconocimiento de la parte técnica del uso del sistema. La probabilidad de que ocurra es baja porque vamos a contratar a personas especializadas, el impacto es alto y el gerente de sistemas es el responsable de este riesgo. La respuesta que vamos a darle es evitar. El sexto riesgo tiene que ver con la negativa de todos los usuarios de implementar el sistema. Aquí afectan a los involucrados, al cronograma y a la capacitación. Es medianamente probable que ocurra porque están involucrados varios departamentos de la empresa y su impacto es alto. El responsable de este riesgo va a ser el director de proyectos y el tipo de respuesta que le vamos a dar es evitar. El séptimo riesgo es el poco conocimiento de las necesidades de los usuarios. Es probable que ocurra y es un impacto alto porque asimismo afecta a los involucrados, la capacitación y el cronograma. El encargado es el director de proyecto y se va a dar una respuesta de evitar el riesgo. El siguiente riesgo es demoras en la instalación por problemas técnicos. El responsable de esto va a ser el gerente de sistemas y el analista de sistemas. Afecta a la calidad y al cronograma y la respuesta que se le va a dar también es evitar. El noveno riesgo son riesgos surgidos de un proveedor externo. Es muy probable que ocurra, tiene alto impacto, afecta a la calidad del proyecto y al cronograma. El responsable va a ser el gerente de sistemas y el director de proyectos y la respuesta que le vamos a dar también es evitar. Tenemos el décimo riesgo, que es el diseño erróneo, afecta a la calidad del cronograma. Es un riesgo que posiblemente ocurra, es de alto impacto y los responsables son el gerente de sistemas y el director de proyectos. También vamos a querer evitar ese riesgo. El siguiente riesgo es la falta de comunicación efectiva entre todas las áreas. Afecta a los objetivos de comunicación del cronograma. Es de medianamente probable que ocurra, tiene alto impacto. Los responsables van a ser el gerente de sistemas y el gerente del proyecto. Y el tipo de respuesta va a ser actividades de mitigación. Siguiente riesgo son las demoras en los trámites por requerimientos adicionales. La categoría de riesgo es planificación y cronograma. Es probable que ocurra, alto impacto, y el responsable de esto va a ser el director del proyecto y se van a hacer actividades para evitar. El siguiente riesgo son desacuerdos entre los involucrados por temas técnicos. Está afectado a la comunicación y a los involucrados básicamente. Es un riesgo de probabilidad mediana de impacto y es el director del proyecto el encargado de este riesgo. Vamos a querer hacer actividades de evitar. Los tres últimos riesgos son riesgos positivos, tienen que ver con temas de información, de comunicación, de mejora continua del proyecto. Vamos a querer que estas actividades mejoren los riesgos y se comparten también. Los directores del proyecto y el gerente de sistemas son los encargados y tienen baja probabilidad de ocurrencia. Hola, ¿cómo están? En la parte de mi grupo me tocó hablar sobre el análisis cualitativo del proyecto.
¿Qué proyecto es la instalación o la prevención de un EDP? Vamos a realizar esta implementación del sistema SAP en lo que es la empresa comercial Montalbán, con el cual el análisis cualitativo, que fue la parte que me tocó hablar, es cómo nosotros vamos a priorizar los riesgos, cómo nosotros vamos a clasificar los riesgos de acuerdo a su importancia, y para esto tenemos la ayuda de dos técnicas importantes, que es la matriz de calor, previamente identificado los riesgos en una fase anterior, que lo hizo nuestra compañera, y la segunda, que es la reserva de contingencia, que se lo calcula para lo que es la línea base y lo mantiene el proyecto en marcha. El análisis cualitativo, ¿cómo lo pudimos hacer? Para poder empezar un análisis cualitativo tenemos que hacer lo que son las aseveraciones. ¿Qué son estas aseveraciones? Es la probabilidad del evento que va a ocurrir por su importancia del impacto que va a provocar en el mismo. Es así como esta clasificación de riesgo debe tener previamente una clasificación de probabilidad en una escala que debemos sustentarla, y en este caso está sustentada de manera que fue con el grupo consensuado, con criterios que van divididos en 5 partes importantes, ¿no? Lo que es alto, importante, medio, seguro y bajo. Ahí está nuestra escala de probabilidad que el grupo ha consensuado, o mediante consenso ha llegado a esta parte de la escala de probabilidad. En lo que es la parte de impactos, nosotros nos basamos en un estudio de tesis, una tesis que se pudo encontrar, que la podrán observar en la bibliografía. Esta tesis fue enfocada a lo que son implementaciones de ERP. Me llamó mucho la atención porque también tuvo una instalación de un RIS, justo para una compañía, y fue muy interesante lo que hicieron estos chicos. La escala la dividieron en 4 partes, 2 partes tanto para el eje Y como 2 para el eje Z. ¿Qué quiere decir esto? Que fue segmentada tanto gestión y costos y un grado de impacto que tiene, y a su vez para tiempo y seguridad tiene otro grado de impacto. Entonces esto es como que son 2 grupos muy importantes que nos sustentamos nuestra escala de impacto para nuestro proyecto. En la parte que es de gestión de costos, la escala de impacto está dividida en 5 partes importantes, lo que es alto, importante, medio, seguro y bajo, con su escala, sus puntos de 0.9, 0.75, 0.4, 0.2, 0.15, son la escala que tiene esta parte del impacto. En lo que es costo y el impacto, lo que es tiempo, tenemos la misma clasificación, pero los precios cambian. Como que podemos ver que esta empresa es un poco más conservadora, o esta metodología es más conservadora, esta escala, porque va de 0.9 para el alto, 0.7 para el importante, medio 0.5, 0.3 para el seguro y bajo 0.1. Esta parte nos va a servir para sacar lo que es severidad, a la que hacemos la multiplicación de la probabilidad con el peso de impacto que esté clasificado previamente. La matriz de calor. En la matriz de calor podemos observar que nuestros riesgos más importantes son todos aquellos que están, lo que más impacta el tiempo. El tiempo son los que más agrupan o son los más riesgosos que tiene nuestro proyecto. Es de rescatar que lo que es nivel costo es casi más o menos se puede observar como una oportunidad. Pero ¿por qué he dado esta clasificación o esta concentración? Es dado la clasificación que se estableció como grupo y se puede mantener esto para el siguiente trabajo. Ahora, esta matriz de calor que está aquí, vemos la escala de probabilidad, observamos la escala de impacto, y aquí vemos las multiplicaciones que vamos llenando y podemos ver la concentración de lo que es los riesgos aquí. Como esto es un espejo,
Entonces vemos que son los riesgos de tiempo, que son los que van a impactar, o son los riesgos que tenemos que tener considerado o en observación para tener posteriormente su mitigación o supresión de los mismos. En cambio, en lo que es la matriz de calor de costos, tenemos riesgos, sí, tenemos en los que son más de importancia los rojos, pero tenemos unos intermedios que son los que me llaman la atención. Son los que están en el centro y los que están de amarillo. Estos son asociados al costo que están en el proceso o están en el siguiente debidamente con su producción. Reserva de contingencia. Esta reserva de contingencia la hicimos, se sacó lo que es impacto, la multiplicación por el total de tiempo y el total de costos, o sea, la severidad se multiplicó por el total y se obtuvo una cantidad, tanto en días y tanto en costos. Esto nos ayuda a calcular, a hacer el cálculo de la reserva de contingencia. Pero nota importante, tenemos 1, 2, 3 oportunidades, entonces esas oportunidades hay que restarlas, que es lo que hicimos en este caso, y nos dio una contingencia de 837 días con $255.390 en costo. Muy buenas, mi nombre es Eduardo Chancay y el tema que trataremos es el análisis cuantitativo de los riesgos en la implementación del proyecto del ERP en la importadora Montalbán, donde analizaremos el aspecto cuantitativo de los riesgos en este proyecto. En esta nueva diapositiva analizaremos la gráfica de distribución de la duración del proyecto. Inicialmente el proyecto tenía una duración de 385 días como se tenía previsto en las actividades del proyecto, pero observamos en la gráfica al hacer el análisis probabilístico que con un 90% de confianza podremos decir que el proyecto por mucho podría adelantarse 2 días o tener un retraso máximo de 3 días. Con esta información corroboramos que el proyecto no se extenderá demasiado en el tiempo. Continuando con el análisis de nuestras variables en el proyecto, analizaremos la variable costo. Inicialmente teníamos presupuestado un costo estimado de $284.133 para la implementación del módulo ERP de la importadora Montalbán. Haciendo el análisis estadístico de la variable, podemos concluir que con un 90% de confiabilidad, el proyecto no va a exceder de más de $150 y en el mejor de los casos podríamos ahorrar $233, con lo cual podemos concluir que la variable costo no es de mayor riesgo y puede ser controlada o mitigada si se ejecutan los planes de riesgos. Continuando con el análisis de nuestras variables, ahora tomaremos a consideración la variable de fin o conclusión del proyecto. Inicialmente se había estimado que la fecha de finalización del proyecto iba a ser el 27 de agosto de 2019. Haciendo el análisis estadístico de la variable, podemos concluir que con un 90% de probabilidad el tiempo no se extenderá más allá de 6 días. Esto quiere decir que como mucho el proyecto se terminará el 3 de octubre del 2019. Considerando que el tiempo no fuese una variable crítica en la implementación, es un retraso aceptable en la implementación del proyecto. Analizaremos cuáles son las actividades que son más sensibles que afectarían a la duración de nuestro proyecto. Esto quiere decir que podrían adelantarlo o retrasarlo. Como vemos, la auditoría de los procesos más importantes del proyecto es la variable más sensible dentro de nuestras actividades. Como podemos observar, puede afectar negativamente en 383 días, lo cual lo hace una variable de sumo interés y de cuidado, porque podría retrasar significativamente nuestro proyecto. Bueno, ahora analizaremos la variable fin con respecto a las variables que podrían hacer que esta finalización del proyecto se vea afectada de manera negativa o bien positiva. Haciendo el análisis de tornado podemos ver
que la variable más sensible es la auditoría de los procesos más importantes del proyecto, por lo cual hace que esta variable sea de sumo interés y deba ser gestionada de manera muy oportuna, porque si no podría ocasionar retrasos importantes dentro del proyecto. Continuando con el análisis de las variables, ahora analizaremos la variable costo. Veremos cuáles son sus actividades que mayor sensibilidad tienen respecto a esta. Haciendo el análisis de tornado podemos ver que la variable que tiene mayor sensibilidad es la variable de la documentación revisada. Si vemos la sensibilidad en valor de dólares, podemos denotar que tiene un impacto negativo de $284.011, siendo esto una cantidad considerable y algo que debería considerarse y gestionarse para evitar que suceda, o en su defecto, tratar de mitigarla lo mayor posible. Continuando con el análisis, ahora en la nueva diapositiva podremos ver un análisis bivariado de la duración respecto a la actividad auditoría de los procesos más importantes de la empresa. Como podemos ver en la gráfica, se aprecia una correlación positiva entre ambas variables. Esto quiere decir que si una se afecta, la otra se verá modificada en igual magnitud, por lo cual podemos deducir que si queremos mitigar el retraso en la duración del proyecto, debemos controlar la auditoría de los procesos más importantes dentro del proyecto. Ahora, si analizamos la variable fin versus auditoría de los procesos más importantes, vemos que no hay correlación, todos los datos se encuentran muy dispersos. Esto quiere decir que la variable fin no se ve afectado por la auditoría de los procesos, por lo cual se debería hacer otro análisis para determinar cuál es la variable que está afectando directamente a esta actividad. En esta nueva diapositiva haremos un análisis bivariado de las variables finalización del proyecto con respecto al costo del proyecto. Como podemos ver, aquí es donde nace el interrogante si terminaremos el proyecto en tiempo y en costo. Dado los valores iniciales, nosotros teníamos presupuestado un valor de $284.100 y una fecha de finalización del 27 de septiembre de 2019. Haciendo el análisis, podemos corroborar que ambas variables tienen una correlación directa y relativamente baja, porque se ven dispersos algunos datos. Si nos guiamos en la leyenda, tenemos un 0.72 de correlación entre ambas variables y un porcentaje de 40.3 de terminar el proyecto en tiempo y costo, de lo cual podemos decir que el proyecto es demasiado riesgoso y no sería conveniente realizar la gestión de este proyecto. Hemos llegado así al fin de la gestión cualitativa y cuantitativa de riesgos en los proyectos, en específico del proyecto de implementación ERP SAP en la importadora Montalbán. En análisis de sensibilidad a nivel de costos podemos identificar que no existe una gran sensibilidad de esta variable, que si mantenemos todas las demás variables críticas y experimentamos una disminución marginal del costo en la tarea de documentación revisada, el costo total del proyecto puede reducirse a $284.011,80 y de igual manera, pues, si aumentamos el costo de esta tarea, vamos a aumentar el costo total del proyecto a $284.220. Verdaderamente podemos identificar que el cambio no es mucho y que la sensibilidad a nivel de costo no es representativa. Lo que sí es representativo es los análisis de sensibilidad en cuanto a la duración. Podemos identificar que en varios de los análisis cuantitativos la tarea más sensible fue auditoría de los procesos más importantes de la empresa. Esto es en la parte donde podemos visualizar cuáles son los procesos que tienen que recibir especial atención para desarrollar el sistema ERP SAP. La tarea de planificación del proyecto que precisa mayor atención es esta. Y en caso de la explotación de la tarea que mencionamos en este momento como una oportunidad, la duración del proyecto puede reducirse 2 días. En cambio, si no le prestamos atención y no le damos una correcta gestión a la sensibilidad de esta variable crítica, el proyecto puede inclusive retrasarse y durar 2 días más. Además, podemos indicar que de acuerdo al gráfico de dispersión existe una relación
una correlación directamente proporcional de la duración de la tarea auditoría de los procesos más importantes con la duración total del proyecto. Es decir, tenemos que dar una atención especial porque esta variable es muy crítica en cuanto a duración. Bueno, y al final, de acuerdo a los análisis bivariados que realizamos, la probabilidad de que el proyecto de implementación de la ERP SAP en la importadora Montalbán termine el 26 de septiembre del 2019 y con un costo de 284.133,79 centavos es el 40.3%. Este valor de probabilidad se considera bajo, inclusive está por debajo del 50% de probabilidad, por lo que tenemos dos opciones. Tenemos por un lado la opción de desarrollar y gestionar una reserva de contingencias bastante amplia que pueda cubrir todos aquellos eventos o condiciones inciertas que puedan ocurrir durante la implementación del proyecto. Además, la otra opción, y que también dependerá si se va a tomar la decisión de optar por la implementación del proyecto o no, es la consulta con la alta gerencia. Depende de la tolerancia al riesgo que los gerentes de esta compañía tengan y que definan ellos y tomen una decisión mediante procesos estructurados si tiene la necesidad real o no de implementar este sistema de ERP SAP. Una vez que ya hayan visto todos aquellos resultados cuantitativos y cualitativos de los estudios anteriormente realizados, dependerá definitivamente de su tolerancia y su apetito al riesgo. Muchas gracias, esto ha sido todo por hoy. Esperamos poder compartir con ustedes a futuro diferentes análisis que podamos realizar en cuanto a proyectos. Somos el Grupo Gantt, mi nombre es Enis Roldán y somos de la Escuela Superior Politécnica del Litoral.